Amén. Qué bueno es, hermanos, que podamos estar en la casa de Dios. Esperamos que puedan llegar más hermanos poco a poco. Y vamos a orar, hermanos, para comenzar. ¿Qué les parece? Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu bendita presencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque estás con nosotros, Señor. Cada día, cada momento nos muestras tu gracia y tu misericordia, Señor. Y en esta mañana, Dios, queremos rogarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, que tu gloria se manifieste en este lugar, Padre, que podamos ver tu gracia, que podamos ver el amor que tú nos tienes a cada día, a cada momento, a cada instante, y que podamos crecer en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta reunión con tu bendito Espíritu, Señor, y que apresures los pasos de aquellos que vengan en camino. Que tengas misericordia de aquellos, Señor, que pudiendo estar aquí no han querido hacerlo, Dios, y que tu gloria se muestre a sus vidas una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, mis hermanos, versículo 9. Si mal no me acuerdo, la semana pasada estuvimos hablando acerca, o dimos inicio al Padre Nuestro, si mal no me acuerdo. Mateo capítulo 6. Gracias. Sí, gracias. Mateo capítulo 6, versículo 9. Bendigan, hermanos, con un amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí la lectura, ¿verdad? Ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a ocupar nuestros lugares, hermanos. Hemos orado ya y creemos que Dios te dará una palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. Amén. La semana pasada hablábamos de la primera parte de esta oración, que dijimos que era una oración modelo. ¿Qué quiere decir eso de oración modelo? No es una oración que el Señor nos enseñó a hacer de forma repetitiva, a manera de un rezo. Es una oración que el Señor Jesucristo hace para que nosotros entendamos lo que debe de contener nuestra oración. Puede ser en ese orden, puede ser en un orden distinto tal vez, pero siempre con los mismos ingredientes, siempre con las mismas partes o las mismas, la misma consistencia en la oración, ¿sí? No se trata, dijimos la semana pasada, de repetir algo que no entendemos, algo que a alguien se le ocurrió, que a alguien se le hizo que estaba bonito, que rimaba, o qué sé yo, como no sé cuántos les tocó el famosísimo, gracias a Dios que me dio a comer sin merecerlo, amén. Era una letanía, y a veces el cristiano puede llegar a caer en esa letanía, en esas vanas repeticiones, cuando no tenemos la intención, o cuando no le damos la intención que realmente debiéramos darle a la oración, ¿sí? Dijimos la semana pasada que la palabra o la frase, la expresión Padre Nuestro nos da identidad, ¿se acuerdan? ¿Por qué puedo yo acercarme a Dios sin la ayuda o sin la necesidad de que alguien interceda o de que alguien más me abra camino ante el Padre? ¿Por qué? ¿Otra vez la pregunta? ¿Por qué yo puedo acercarme, yo como ser humano, puedo acercarme al Padre sin la ayuda de nadie, o sea, yo directamente, sin necesidad de San Judas, del pastor o de alguien más? Porque el Señor Jesús es nuestro mediador entre Dios y uno. Número uno, porque el Señor Jesucristo abrió el camino. Es el camino. ¿Sí? La palabra de Dios dice: por el camino nuevo y vivo que Él mismo nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El Señor Jesucristo es el camino y Él mismo abre el camino para que nosotros podamos entrar directamente a la presencia del Padre a través de la oración. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Lo dijo Leti ahorita, Él intercede, o sea, ya no necesitamos ningún otro intercesor. Y la Biblia misma lo dice, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres. O sea,
Si usted busca, no sé, en la historia, si usted busca en la congregación, si usted busca por cualquier otro medio acercarse a Dios, usted va a rebotar como pelota de tenis o ping-pong, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros buscar acercarnos en lo personal, en lo devocional, a Dios, a través de otras personas. ¿Puede otra persona orar por mí? Pregunto. Sí, pero esa persona no me va a abrir el paso a Dios. Esa persona podrá interceder delante de Dios por mí, podrá pedirle a Dios que tenga misericordia, pero yo voy a quedar sin fruto al final, aunque Dios responda a una oración. ¿Me explico? A lo mejor yo puedo ir con, no sé, con mi esposa y decir, oye, mija, ora por mí, estoy enfermo, y a lo mejor Dios responde a esa oración que mi esposa hizo, pero el camino abierto está para ella, para mí también, pero ella fue la que se acercó, ¿me explico? O sea, aquí la cosa es, hermanos, que nosotros podemos aprovechar el camino que Cristo abrió para nosotros y que Cristo nos muestra para que nosotros podamos acercarnos directamente al Padre. Ahora, ya hablamos de que hay un intercesor, ya hablamos de que Jesús abrió el camino. ¿Qué otra razón tengo yo que me afirme o que me asegure mi entrada a la presencia del Padre? ¿Qué acabo de decir? Que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre. Tenemos la confianza, tenemos la certeza de que vamos a ser oídos en la presencia de Dios porque Él es nuestro Padre. ¿Será lo mismo decir Padre nuestro que decir Padre mío? No, pues es diferente. ¿Por qué no? Pues similar, pero el mío es yo. Es mío. Es yo. Es mío. O sea, yo tengo esa certeza, hermanos. Yo puedo decirle Padre nuestro porque es de todos nosotros, pero también puedo decirle Padre mío porque mi amado es mío y yo soy suyo. No sé si me estoy explicando. Tenemos esa confianza. Por ejemplo, mis hijos o ustedes los que son hijas del mismo papá y la misma mamá. Cuando nos presentamos con alguien o estamos platicando con alguien y estamos las dos personas, los dos hermanos, por ejemplo Carlos, mi hermano y yo, que estamos los dos juntos y hacemos referencia a nuestro papá o nuestra mamá, no decimos nuestro papá o nuestra mamá, decimos mi papá. La mi mamá me dice, nuestro, tuyo nomás. Pero cuando se trata de que ella es la que lo menciona, ¿cómo lo dice? Mi mamá. ¡Qué vale! Entonces, qué importante es ese sentido de pertenencia, hermanos. Ese sentido de pertenencia. Dijimos la semana pasada que Satanás ataca la identidad del creyente. ¿Qué fue lo primero que atacó en Eva? Su identidad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán iguales o serán abiertos vuestros ojos y serán como el Altísimo, o sea, serán como Dios. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos quiénes somos a la hora de presentarnos delante de Dios. Somos sus hijos, no somos advenedizos, no somos extranjeros delante de Él, somos sus hijos, adoptados, si usted quiere, y como la palabra del Señor le enseña, pero somos sus hijos. ¿Me explico? O sea, yo tengo esa confianza de poderme acercar a Dios porque Él es mi Padre y porque yo soy su hijo. Y eso es algo que yo tengo que entender, eso es algo que yo tengo que grabarlo en mi corazón. Soy su hijo. Porque Él me amó, porque Él me rescató, porque Él pagó por mi adopción. Entonces yo soy su hijo y por esa sola razón, hermanos, porque soy su hijo, porque tengo un intercesor delante de Él que intercede por mí día y noche, porque ese intercesor me abrió el camino para que yo pueda entrar a la presencia del Padre, no necesito más intermediarios, yo puedo venir a la presencia de Dios directamente. ¿Me explico? En el nombre de Jesucristo yo puedo venir a los pies de mi Señor, de mi Salvador, de mi Padre, y puedo clamar a Él por cualquiera que sea la necesidad que yo esté pasando en un momento determinado. De hecho, mi papá decía, usted cuando habla en mi le dice, lo va con la mamá, oiga, dígale a su hijo que me atienda. Yo decía, pues vaya con él, por eso es Para eso, ajá. Igual, yo usaba otro ejemplo, ¿no? Igual, o similar, cuando una persona va a pedir trabajo a una tienda, por ejemplo a Soriana, no va con el que está empacando,
O con el que está con la franela en el estacionamiento. ¿Con quién va? Con el gerente. Pues con el gerente de personal. O sea, con el encargado que le puede dar el trabajo o simplemente puede decirle que no. Tiene las dos opciones esa persona, ¿sí o no? Y la persona tiene la autoridad suficiente para decirle que sí o para decirle que no. Y es igual con Dios. Yo no puedo acercarme a Dios, ¿verdad? A través perdónenme la expresión, ¿verdad? A través de alguna chichincle para que Dios me responda. Yo puedo dirigirme directamente a Dios. Ahora, habrá gente que diga, no, pero es que fulanito tiene más méritos que yo. Déjenme decirle que el único mérito que basta y sobra es el de Jesucristo. Ninguna otra persona tiene los méritos necesarios para interceder delante de Dios por nosotros. Solamente Jesús. Nadie, jamás en la Biblia, en la historia de la iglesia, nadie, jamás, me refiero a la iglesia primitiva, porque ya después de Constantino todo se pervirtió, pero antes de Constantino, los padres de la iglesia, nadie enseñó a acercarse a Dios a través de alguno de los santos, a través de alguno de los mártires, a través de alguna de las reliquias que también a veces se utilizan. ¿Sí sabe usted eso? Que de repente se utilizaron las mentadas reliquias para acercarse a Dios. Y empezaron a vender que las astillas de la cruz de Cristo, botellitas con leche de los senos de la madre de Jesús, y cosas así, hermanos, que se manejaron por mucho tiempo. Es más, todavía, aquí en la Independencia y ¿qué es la otra calle? En el Parque Lerdo, la Bolívar. Hay una iglesia donde usted llega y hay un arterote que dice ahí, traiga su botellita de agua para ser bendecida. O sea, todo eso, hermanos, es abominación delante de Dios. ¿Por qué es abominación delante de Dios? ¿Por qué piensa usted que Dios que le pueda repugnar a Dios de esa manera, al grado de decir es una abominación? Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué cree? Porque no es el medio por el cual nos podemos... Porque se desecha el medio que Dios ha establecido. No, Dios, estás mal tú. Mira, es mejor esto, Dios. Pero es que yo di mi hijo por ti, sí, pero es mejor llevarme agüita para que me la bendigan. Pero es que mi hijo derramó su sangre por ti, sí, pero yo prefiero mejor la astillita de la cruz. O bailarla el 12 de diciembre. O bailarle a la pared de aquí del panteón que tiene una imagen ahí pintada. Son abominación los que hacen eso, hermanos. Es bien claro el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los terceros y los cuartos, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El tener una astilla de la cruz de Cristo, escuchen lo que lo voy a decir, el tener una Biblia abierta en la sala de su casa para que los demonios no entren, eso es un talismán, hermanos. No es la forma, no es la manera en la que la palabra de Dios se hace viva y eficaz en nuestras vidas. ¿Sí lo estoy explicando, hermanos? Y quiero ser muy claro en esto, hermanos, porque de repente cada gente que usa la Biblia, pero que da miedo, hermanos. Ahorita en el mensaje voy a hablar un poquito sobre eso. Mi esposa y yo estuvimos viendo un debate y llegamos a la misma conclusión, mi esposa y yo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y lo va a ver ahorita usted por qué. Los que están ahí en internet no se desconecten, van a ver por qué. De veras, qué miedo, hermanos, caer en manos de una persona que agarra la Biblia como un amuleto o como algo que se puede usar a su mero antojo. Ok, entonces entendemos, podemos acercarnos a Dios porque tenemos identidad, somos sus hijos, tenemos un sentido de pertenencia, somos sus hijos, le pertenecemos a Él. ¿Me explico? Somos sus hijos. Ahora, cuando uno crece se pierde eso, pero cuando está uno pequeño, siempre ese sentido de pertenencia. De repente se acerca, no sé, el papá o la mamá a acariciar a un bebé, a hacerle un jueguito allá al bebé, y ¿qué hace el niño chiquito? Va y se mete en medio. ¿Sí o no? Ya se mete en medio. ¿Por qué? Porque es su papá, porque es su mamá, y está acariciando a otro niño. Entonces,
es ese sentido de pertenencia, hermanos, el que nos debe motivar a buscar al Padre nuestro, a nuestro Padre. ¿Estamos? Dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien, aquí quiero ver dos cosas, hermanos. Número uno, que estás en los cielos, hermanos, habla de su exaltación, no solamente del lugar donde Dios está. ¿Me explico? ¿Por qué no solamente donde Dios está? Jesús dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunto, ¿en dónde estaba Jesús en ese momento? ¿En la tierra? ¿Dónde vieron? ¿O con quién estaba? ¿O cómo estuvo el asunto ahí? Jesús estaba enfrente de sus discípulos, estaba orando. ¿Sí? Estaba orando. Pero Él estaba en la tierra rodeado de sus discípulos. Y Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros, estaba enfrente de sus discípulos, de hecho no estaba orando, estaba hablando con sus discípulos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaba, me parece que en Juan 14, no sé si en el 2 al 3, por ahí, 4. Dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunto, ¿por qué dijo estoy? Delante del Padre, su presencia, su voluntad, en su gracia. Y dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No dice si son mansiones o qué son, dice que son moradas. ¿Sí? De repente nosotros vamos a la mansión, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y cómo lo hacen para limpiar la mansión si el cuarto yo no lo puedo ni limpiar? Pero bueno, la Biblia no dice que son mansiones, ni dice de qué tamaño es la morada o cómo es la morada, no da detalles, ¿sí? En eso tenemos que tener cuidado. No, dice que son eternos. Que son eternas, y que las calles son de oro, ¿sí? Ok. Y que los cimientos de la ciudad son de piedras preciosas, o sea, bueno. El asunto aquí es este, hermanos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, o sea, allá en las alturas, en el tercer cielo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, en este momento, porque eso es lo que da a entender el texto, ¿sí o no? Para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Pregunto, ¿dónde estaban los discípulos? Entonces, cuando hablamos de que estás en los cielos, no se refiere a un lugar en específico. Recuerde que Dios es omnipresente. Jesús en ese momento no era omnipresente, Él estaba en la tierra, en ese momento Él estaba sujeto a un cuerpo. Pero Él dice, donde yo estoy, lo que bien mencionaba Bebé ahorita, en la presencia del Padre, ustedes también estéis. Entonces, el lugar no necesariamente, o en este momento, en los cielos, no necesariamente representa un lugar, sino un estado. En el caso de Dios habla de un estado de exaltación. La palabra del Señor se refiere a Él como el Elión. ¿Qué quiere decir eso del Elión? El Altísimo, el Dios Altísimo. Eso significa el Elión, el Dios Altísimo. Entonces, esto más que hablar de un lugar, habla de su exaltación. Habla de que no hay nada ni hay nadie que esté por encima de Él. Vaya, ni siquiera a su nivel. ¿Me explico? ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque si usted va a Isaías, la Biblia dice que por encima de él había serafines. ¿Sí? Pero no habla, hermanos, de que los serafines estuvieran por encima de él en cuanto a exaltación. O autoridad. O autoridad, o poder, o dominio. Sino que volaban adorándolo, glorificando su nombre. Estaban allí glorificándolo a él. Pero coronándolo a él, ¿verdad? Pero no habla, hermanos, de que los serafines estuvieran por encima de su autoridad, por encima de su poder o por encima de su gloria. Aquí estamos hablando, hermanos, de un nivel de exaltación, de gloria y de majestad inalcanzable para cualquiera. Así llámese Satanás o como se llame. Por eso Satanás nunca pudo ser igual a Dios, hermanos, porque no podía alcanzar ese nivel de exaltación. Nunca jamás pudo y nunca jamás podrá alcanzar ese nivel de gloria, de majestad. Solo pertenece a Dios. Ajá. Y Él es creación. Y Dios nos guarde de tratar de extender nuestras manos para agarrar esa gloria, hermanos. Como ahorita hay muchos, ¿verdad?, que hasta ponen la mano para que se las besen. Hermanos, nosotros necesitamos entender que no hay nada ni hay nadie por encima de Dios. Por eso dice que estás en los cielos. Ahora,
En base a eso, hermanos, al acercarnos a Dios, aunque podemos hacerlo en plena certidumbre de fe, también debemos hacerlo con temor y temblor. También debemos de hacerlo, hermanos, con todo el respeto que Dios merece. ¿Sí me explico? Miren, hermanos, a veces venimos a la casa de Dios y pensamos que le hacemos un favor a Dios al estar aquí. Y pensamos ay, ya cumplí. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Porque Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Dios está exaltado, hermanos, por sobremanera. O sea, de una forma vaya, no creo que haya palabras para poder explicar el nivel de exaltación que Dios tiene. Y a veces venimos al templo como si le hiciéramos a Dios un favor y venimos a veces más a regañadientes que con ganas. A veces venimos más a fuerzas. Hermanos, a veces ponemos cualquier pretexto. Es que está haciendo mucho frío, es que está haciendo mucho calor, es que está muy fea la bajada, y es que está peor la subida, y es que y es que el otro. Y ponemos infinidad de pretextos, hermanos, que pareciera como que, bueno, Dios, ya vine, ya te cumplí, ahí te ves. Como que... sí, o sea, no sé, como que Dios nos la debe porque ya venimos a su casa. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros entendamos lo primordial en las oraciones y en la vida del creyente, o de todos los creyentes, debe de ser, hermanos, el entender, el reconocer la gloria del Dios nuestro, la exaltación que Él tiene. De repente oigo personas allá afuera que dicen el Chuy. Y se expresan del Señor Jesús. Y chupa acá, y chupa acá. O cuentan chistes en donde meten el nombre de Dios. Y no se dan cuenta de la exaltación que Dios tiene, el nivel de gloria que Él tiene. Y permítame la expresión, el problemón en el que se están metiendo para con Dios. ¿Sabe qué, hermano? A veces hay hasta cristianos que cuentan chistes de Dios, o en los que meten a Dios. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el nombre de Dios debe de ser reverenciado, santificado sea tu nombre. Miren, hermanos, es de mucha importancia que el nombre de Dios, que Dios mismo sea reverenciado, honrado, glorificado y exaltado. ¿Qué dice el Salmo 81 del 1 al 4? Salmo 81 del 1 al 4. Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, clamar con júbilo, entonar canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque el estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, Hasta el 4. Porque, ¿qué dice? Porque el estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Ok, entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos, hermanos. Dios debe ser reverenciado, honrado, glorificado y exaltado porque es una orden de Él. No es una opción. Ay, estará bueno que vaya al templo y juegue la decepción. Estará bueno, anduvieron mandando por ahí unos memeros que va de que iban a castigar a todos los cristianos que faltaran al templo por andar viendo el partido de la final del mundial. Hermanos, ¿cuántas veces hay gente que falta al templo porque tienen un evento, porque tienen... Y saben que el domingo es día de culto, pero ¿qué día podemos hacer el domingo? ¿Qué día podemos ir a un día de campo? El domingo. ¿Qué día podemos ir a visitar a la familia? El domingo. Hay personas, hermanos, que les llega a visitar la casa el domingo y se los llevan al templo. Sobre todo a la gente grande de antes. Tu mamá es de esas que... Bueno, era ahora, si no la llevan, pues no me llevan. Pero mi mamá, hermanos, era de las personas que llegaban, mis tías católicas de hueso colorado, así de esas que ven al Papa en la tele y se hincan. Y no lo digo en broma, es cierto.
Llegaban a la casa, hermanos, a la hora de que mi mamá se estaba arreglando para irse a la dominical, vámonos, se lo llevaban al templo. Y ahora, ¿por qué no viven? Porque me llegó visita, hermano. ¿Cómo los dejo en la puerta? Pues no los dejen en la puerta, siéntelos aquí. Pero a veces, hermanos, queremos que nuestra familia se convierta y no le damos el lugar a Dios para que obre en ellos. Ay, es que me salió un día de campo y por tal de convivir con la familia, pues me fui. ¿Por qué no convives aquí en la iglesia con ellos? ¿Por qué no te los traes a que escuchen palabra de Dios? ¿Por qué dejar a Dios en segundo término, en segundo plano, o a lo mejor hasta en tercero o cuarto? Cuando debiera ser Él el primer lugar en nuestras vidas. Ordenanza del Dios, ¿de qué dice ahí? Es un estatuto, es algo que está establecido. ¿Me explico? Es algo que está establecido. Cuando nosotros decimos que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, estamos diciendo, hermanos, que Él es el exaltado por excelencia y que por esa razón Él merece ser reverenciado por sobre todas las cosas. ¿Sí me ustedes tienen que entender? O sea, a veces, hermanos, no sé de qué manera vemos a Dios, de qué manera o qué concepto tenemos del Dios nuestro. El cabo Dios es bueno, el cabo Dios me perdona, el cabo Dios sí, Dios se acuerda que eres polvo, pero también tú acuérdate que Dios es exaltado sobre el polvo, que Dios es exaltado sobre todas las cosas y que Él merece el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí me explico? O sea, no sé, hermano, yo creo que hacer algo que deshonre el nombre y el carácter de Dios expone a Dios a la vergüenza pública. Hace algunos años una persona se había fracturado el coxis y se fue a visitar a sus parientes a un rancho, y sacaron un caballo y a ver, súbete al caballo, y le dijeron, no, pues ¿cómo vas a subir? Pues es que ando fracturado del coxis, que no sé qué. Ahí está, pues no, que muy cristiano, pregunto. Subirse a un caballo con el coxis fracturado, ¿será testimonio de que se cree en Dios? ¿De que hay fe? No, es una necedad. ¿Cómo creen que se bajó aquella persona del caballo? Por darle gusto a los demás. Bien mal. Oiga, si de por sí vas a hacer uno al caballo y cuando no tiene una costumbre se baja uno así, va el caballo. Pues ahora fracturado el coxis, imagínese. Quedó peor. Pues sí, o sea, si uno se baja uno al caballo todo lastimado. Ahora, el asunto aquí, amados hermanos, es que nosotros debemos de buscar la exaltación de Dios, la glorificación de Dios nuestro. Y procurar, hermano, que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra. ¿Qué dice Romanos 2:23 al 25? Romanos 2:23 al 25. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres agresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ok, entonces dice ahí, el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Por causa de vosotros. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de entender que el nombre de Dios debe ser reverenciado por sobre todas las cosas. Conocemos personas, hermanos, que están luchando con, no sé, con sus hijos, con su pareja, para que se acerquen al Evangelio, pero cualquier oportunidad que tienen para irse con ellos a otra parte, se van con ellos a otra parte, en lugar de convencerlos de venir al templo. Ahora, yo entiendo que el templo no salva a nadie. ¿O sí? ¿Cuánta gente ha entrado a este templo, hermano, a otros templos, y así como entran se van? O sea, el templo no va a salvar a nadie, pero la palabra que se predica en el templo puede ser que alcance a esa persona de una vez por todas. El problema es que como no le damos ese lugar a Dios y a su palabra, pues vamos a batallar mucho para que esas personas verdaderamente entiendan la importancia que Dios tiene para nosotros.
¿Sí me explico? ¿Qué tan real es Dios para nosotros? Porque eso es algo importante, hermano. ¿Qué tan real es Dios para mí? ¿Será que verdaderamente creo en ese Dios que predico al que no veo? ¿Qué tan real es para mí, en lo personal? Porque la gente afuera va a ver qué tan real es para mí Dios. O sea, la gente se va a dar cuenta que qué tan coherente es mi actuar con mi fe. ¿Sí me explico? Por eso debo buscar, hermanos, que el nombre de Dios sea reverenciado. Ahora, el nombre de Dios es mucho más que un título, representa toda su persona. Si usted se fija, hermanos, los nombres en el Antiguo Testamento tenían una razón de ser y a veces eran una especie de pronóstico de lo que iba a ser la persona que recibía ese nombre. Por ejemplo, Rubén o Reubén, como se menciona en hebreo. ¿Qué significa Rubén? Rubén significa, mirad, un hijo varón. Eso significa Rubén. Tenía una razón de ser. ¿De quién era hijo Rubén? De Jacob. Sí, pero ¿quién más? De Lea. De Lea. ¿Y la otra esposa de Jacob? No podía tener hijos. No podía tener hijos, pero ¿quién era la amada? Raquel. Raquel. Entonces Lea tiene un hijo varón y dice, mirad, un hijo varón. Le estaba dando la cachetada con guante blanco a Raquel, hermanos. Era lo que estaba haciendo. Los nombres de los 12 hijos, y como ya lo vimos en el estudio que tuvimos sobre Génesis, los nombres de las dos mujeres, perdón, de los hijos, era la manera en la que ellas estaban peleándose por Jacob. O sea, todos esos nombres tenían una connotación de te doy una cachetada y tú me das la otra. Bueno, el punto, amados hermanos, es que el nombre de Dios es mucho más que un título. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado en nuestros tiempos, hermanos. Creo que estamos viendo el mismo problema que se tuvo en el tiempo del apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Se está viendo ahorita, hermanos, un mover en cuanto a raíces hebreas, que mire, yo quiero serle muy franco y muy honesto. Mientras más sepamos en cuanto a raíces hebreas, será mejor porque podremos entender mejor la escritura, sí, pero tenemos que tener cuidado de entender que nosotros no somos hebreos, a menos de que usted haya nacido judío o de sangre judía. Pero si usted no tiene sangre judía en las venas, usted no es judío. Y eso lo tenemos que entender, hermanos. No somos hebreos de nacimiento, ni somos hebreos por adopción. Mire, la Biblia es bien clara y dice que Jesús de los dos pueblos hizo uno. Esas personas que ahorita andan buscando el hebraísmo a todas las cosas que ven la televisión y dicen, hay que buscar las raíces hebreas. No, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Me explico? Porque ciertamente, hermanos, el problema de las raíces hebreas, como se están manejando ahorita, es que están llevando a la gente, hermanos, a los que creen y adoptan esa doctrina, los están llevando, hermanos, a alejarse de Cristo. Los están llevando a alejarse de Jesús. Es que Jesús significa caballo. Perdónenme, pero Jesús, hermanos, no significa caballo. ¿Por qué no significa caballo? Porque Jesús en español, como nosotros lo manejamos, en español, si lo leemos en hebreo es Yeshua. Es más, no es ni Yeshua, es Yeshua. Ok, en griego Jesús es Jesús, que significa caballo, en griego, pero no en español. ¿Me estoy explicando? O sea, la traducción Jesús del hebreo al español significa Jesús o Yeshua. Nosotros no lo estamos traduciendo del griego. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me expliqué o no? Ahora, ese es el asunto, hermanos, que son cuestiones lingüísticas. Son cuestiones lingüísticas. Por ejemplo, Mesías. Nosotros lo mencionamos como Mesías. Vaya. ¿Qué significa o de dónde viene Mesías? La palabra Mesías viene de Meshiach.
Mesías, Y en que significa ungido. en otros países puede decirse Messiah, que es correcto en su país. En su lenguaje, porque son cuestiones lingüísticas. En hebreo no es Mesías, es Christos. De ahí viene Cristo. Es ahí donde, hermano, en muchos países, bueno, gracias a Dios, Dios nos ha permitido a mi esposa a mí estar en dos partes, o servidores de dos países diferentes, aparte de México. Y he visto que en una parte, una palabra muy correcta, muy educada, aquí es una cochinada, es una mala palabra muy fea, Ajá. o varias diferentes. O sea, aquí dices una mala palabra, o varias diferentes dependiendo, y en otro país, lo van a interpretar bien, y van a saber de qué se está hablando. Ajá. Igualmente, en otros lugares hay palabras que son, por ejemplo, como no están en campañas de gente que viene de otros países, así, de forma internacional, es decir, palabras tremendas durante su predicación, y todo el mundo guarda silencio así como que, wow, ¿qué acaba de decir? ¿What? Sin embargo, caer en su país es lo más viable, lo más respetuoso para hablar de Dios, acerca de Dios. Ujú. Y aquí es como una maldición. Ajá. Ahora, el asunto, por ejemplo, aquí es que hay palabras que se dicen aquí en la jerga latina, bueno, en la jerga mexicana, chihuahuense, aquí en la colonia donde estamos. Y mucha gente las toma como malas palabras y no saben ni lo que están diciendo. ¿Sí? Hay una palabra que se usa en la calle que supuestamente es una grosería y significa camote endulzado. A ver, no te la digo. Hay otra que significa ayudante de cocina o cocinero. Yo, por gracia de Dios, en el 2006, de parte del trabajo, me tocó estar allá en Shenzhen. Yo con un compañero de trabajo que era muy mal hablado, muy maldiciente. Pero decir las palabras en razón decía como de majadería, o sea, muy mal hablado. En una práctica que teníamos ahí con los chinos, ellos entre ellos platicaban y me hablaban a mí porque hubo cierta relación con una china, respecto a cómo hablar cosas. Y me hablaban con majaderías. Entonces, hasta cierto punto, yo pensé, mi compañero está diciendo malas palabras a los chinos. Ahorita lo voy a regañar. Es lo que yo pensé, que lo ahorita, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué tontería? Cuando yo hablé con la china mayor y hablé junto con él, eran palabras correctas de allá. Mi compañero tuvo la culpa de nada, o sea, son palabras que tuve que decir para hacerme entender estando allá. Y aquí sí las digo, me acuerdo ustedes disciplina, pastor. O te roba la iglesia, nada de dos. Entonces, el asunto aquí, hermano, son cuestiones lingüísticas. Son cuestiones lingüísticas que tenemos que entender. Ahora, ciertamente, hermanos, el nombre de Dios es mucho más que un título, representa toda su persona. Por ejemplo, el Elión, el Dios altísimo. Jehová Tzidkenu, ¿qué significa Jehová Tzidkenu? Jehová nuestra justicia. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Ra, nuestro pastor. O mi pastor, pues, Jehová es mi pastor. Entonces, son cuestiones lingüísticas, hermanos, que nos hablan de quién es Dios. Y por qué, hermanos, debemos nosotros de reverenciar, de exaltar, de glorificar su nombre. Dios es nuestro creador. Dios es el que nos ama. Dios es el que nos cuida. Dios es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Dios es el que hace tanto, o que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayer, parte del video que les comento que estábamos viendo mi esposa y yo, si lo quieren ver me lo piden y se los paso a título personal. Decía uno de los que estaban debatiendo, decía que Satanás es Dios. O sea, que no que sea Dios, sino que Satanás es Jehová, o Jehová es Satanás. ¿Y saben qué fue lo más terrible, hermanos? Lo que lo voy a mencionar ahorita también en el mensaje. Es que sacó Biblia, tras Biblia, tras Biblia, tras Biblia. Por eso dijimos mi esposa y yo, qué miedo caer con una persona que tergiversa de esa forma la palabra de Dios. Qué terrible. Creo que hasta tú lo escuchaste, ¿no? Yo también, parte. Sí. Entonces, el asunto aquí, hermanos,
Son cuestiones lingüísticas que nosotros necesitamos tener cuidado, hermano. Dios es nuestro creador y debemos invocar su nombre con respeto y con reverencia. Nada de que Chuy, nada de que Diosito. No, Dios es Dios. Ahora, bueno, eso de Diosito también depende de qué tamaño sea su Dios, ¿verdad? También eso depende de qué tamaño es su Dios, pues ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que es exaltado sobre los cielos. Es un Dios que no tiene comparación alguna. Entonces, santificar su nombre, hermanos, es darle toda la honra que se merece, tanto dentro del templo como allá afuera, con nuestra forma de vivir en el mundo que nos rodea. Antes de hablar cualquier palabra, antes de actuar o reaccionar ante cualquier circunstancia de la vida, debemos analizar nuestra conducta y nuestra actitud para con Dios. Debemos ver si eso honra o deshonra a nuestro Padre. ¿Qué dice Malaquías 1:6? Malaquías 1:6. Ok, entonces vemos ahí, hermanos, cómo Dios tenía un reproche contra los sacerdotes. O sea, no era cualquier persona en el pueblo de Israel. ¿Me explico? No menosprecio a los demás, no menosprecio a la nación hebrea, al contrario, Dios bendiga a los judíos, Dios los guarde, los bendiga y los ayude en todas las situaciones que tienen que enfrentar. Pero el asunto aquí, hermanos, es que Dios tenía ahí algo que recriminarle al sacerdocio. Y era que el sacerdocio estaba menospreciando el nombre del Señor. Entonces, nosotros, la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, de no deshonrar el nombre de Dios. Ese nombre en el cual, fíjense bien, y por el cual ustedes y yo estamos aquí. Porque no fuimos salvos por la religión, ¿o sí? ¿A cuántos los salvaron los hermanos Molina? O Martín Santana. ¿A cuántos? A nadie. Fuimos salvos en el nombre y por el nombre de Cristo Jesús. Por eso fuimos salvados. Porque Él derramó su sangre, porque Él es el que se entregó por nosotros, porque el Padre lo envió, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por eso nosotros debemos de entender, hermanos, Él merece toda la honra y la alabanza que podamos dar, que seamos capaces de dar. A lo mejor no podemos alabarle con una voz privilegiada, pero con nuestro corazón sí podemos hacerlo. A lo mejor para el mundo no es suficiente. A lo mejor para el mundo eso no es suficiente. Hubo una vez un concurso de baile y participó un comentarista de fútbol. Y él decía, no bailo con las piernas, pero bailo con el corazón. Pues lo corrieron, ¿vale? Dijeron que ahí tenía que bailar con las piernas, no con el corazón. Pero aquí no es ese concurso de baile. Aquí no es, hermanos, el mundo. Aquí estamos en la presencia de Dios y Dios lo que quiere, hermanos, no son las piernas que bailen, lo que Dios quiere es un corazón que le alabe. Lo que Dios quiere no es una voz que se luzca, no, lo que Dios quiere es un corazón que le adore, que le glorifique. Por ahí creo que fuiste tú, Noel, el que publicó ahí, mandó un mensajito que decía, un músico puede tocar cualquier instrumento, pero un adorador puede tocar el corazón de Dios. Y a eso venimos, hermanos, a adorarle, a glorificarle, a exaltarle. ¿Estamos? Entonces, santificado sea tu nombre, habla de adoración, habla de exaltación a Dios, habla de reverencia a Dios. Amén. Entonces, en Cristo nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos debemos adorar, santificar, honrar y reverenciar el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Usted cree que el mandamiento, el cuarto mandamiento, cuántos lo saben? El cuarto mandamiento.
honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes creen que Dios lo dio por pura casualidad? ¿O para enseñarnos a respetarlo a Él como nuestro Padre? Es importante, hermano, que entendamos esta parte. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que esa sea, hermano, siempre nuestra meta. Santificar el nombre de nuestro Dios, glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Quedó todo claro o se quedaron todos de aceite? Bueno, vamos a orar, hermanos, para terminar la escuela dominical. A nuestros hermanos que están por ahí en Facebook, les invitamos para que en un momento más se conecten. Vamos a cerrar la transmisión por unos momentos y más adelantito nos volvemos a conectar. Vamos a orar, hermanos, para cerrar la escuela dominical. ¿Amén? Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y porque has hablado en nuestras vidas. Gracias porque cada día, Señor, podemos tener comunión contigo, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Gracias por abrirnos ese camino maravilloso, Jesús. Gracias por darnos de tu gracia para que podamos transitar el camino que tú mismo, Señor, trazaste para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que obres en nuestras vidas, que santifiques nuestros corazones y que podamos crecer en ti para la gloria de tu poderoso nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.